Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya están listos? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, la clase de hoy, la segunda clase, se llama Trastornos de las epífisis y osteocondritis. Entonces, este es un hueso de bebé. Este es un hueso de bebé. Aquí están las zonas de crecimiento. Este es un hueso de un niño. ¿Qué hueso creen ustedes que sea? ¿Húmero? Está en la Una pierna. falange. ¿Eh? Una falange. Es una tibia. Es una tibia. Este es una tibia de bebé. Esta es una tibia de un niño. Aquí son las zonas de crecimiento. Este es el malleolo medial. Es el malleolo medial. Esta es la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano, que va a permitir la extensión de la pierna sobre el muslo. ¿Sí? Entonces, la epífisis, dice, es cada uno de los extremos de un hueso largo formado por hueso esponjoso en el centro y por una capa delgada de hueso compacto, que es el cartílago, en su periferia o periferia. Y se encuentra separado en la parte principal del hueso, que es la zona metadiaficiaria, por una placa epifisiaria, que también se llama zona de crecimiento o fisis. Y aquí está lo que les platiqué, lo que les acabo de platicar. Esta es una zona de crecimiento, placa de crecimiento o fisis. Aquí está el hueso compacto, el hueso esponjoso. Aquí está el cartílago articular. Aquí está la región metafisiaria y aquí está la diáfisis, y aquí vendría siendo el canal medular. En la cavidad medular, en la cavidad medular de los huesos es donde se encuentra el tuétano, que en los adultos es de color amarillo, y en los niños en crecimiento, en los jóvenes, aquí se produce los elementos formes, los elementos figurados, que vendrían siendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, apófisis viene del latín apófisis, que viene a través del griego clásico, apo, que significa desde, y fisis, crecimiento. Entonces, acuérdense que cuando los romanos eran bárbaros, porque los griegos ya era la Magna Grecia, y los latinos, lo que después fueron los romanos, eran bárbaros. Los griegos llamaron bárbaros a la gente que no hablaba griego, porque ellos pensaban, bárbaro es una palabra que significa tartamudo para los griegos. Lo que no era griego, decían que ese idioma era que parecía que tartamudeaban, ¿verdad? También la apófisis es una excrescencia, es una parte saliente del hueso para que se articule con el hueso, por ejemplo, el olecranon, la apófisis olecranon, o para la inserción muscular del tendón rotuliano, del tendón de Aquiles, de todos esos tendones, ¿verdad? Entonces aquí está la zona de crecimiento o fisis, aquí está la epífisis, este es una apófisis, esta es la rótula, este es el cuádriceps formado por 4 músculos. Pregunta de examen: ¿cuáles son los 4 músculos? Vasto externo, vasto intermedio o crural y recto anterior del muslo. Y estos rodean a la rótula, que es esta estructura, y se insertan en la tuberosidad anterior
en el tubérculo anterior de la tibia. Este vendría siendo la fíbula, que también se llama peroné. Fíbula es una palabra latina que significa flauta. Las primeras flautas se hicieron con huesos de animales y luego también de seres humanos. Se les hacía un orificio siguiendo en el extremo proximal, se le hacía, luego se hacían orificios perpendiculares y así nacieron las primeras flautas. Entonces, flauta viene de fíbula. Bueno, vamos a hablar de las osteocondritis. Disculpe, El doctor. término osteocondritis engloba un grupo heterogéneo de alteraciones caracterizadas por la fragmentación y esclerosis de los núcleos de osificación, de los huesos en crecimiento. Secundario, los huesos en crecimiento, ¿cuáles son los huesos en crecimiento? Por los huesos de los niños, de los jovencitos, ¿sí? No de los huesos de los adultos. Secundarios a una necrosis avascular. La mayoría de ellas, de estas osteocondritis, tienen un epónimo. El epónimo significa de epi sobre, nomos nombre, sobre el nombre. O sea, están generalmente, se denominan por alguien que las describió y así se llaman epónimos. Y vamos a verlas enseguida. En los centros primarios de osificación, pregunta de examen. Las más comunes descritas en el año de 1908 fue en el escafoides tarsal o hueso también navicular, porque tiene una forma de pequeña navecilla, de pequeña barquichuela. Fue descrita por este alemán Kohler en el año de 1908. Luego, Kienbock, Robert Kienbock, en el año de 1910, descubrió la osteocondritis del carpo, del hueso semilunar del carpo, en la primera fila, año de 1910. Fíjense en la fecha, 1908-1910. Y la osteocondritis en los cuerpos vertebrales fue descrita por este francés, que no encontré la referencia. Aquí está Alban Kohler de Alemania, que en 1908 describió esta osteocondritis del navicular o del escafoides tarsal. Aquí está el hueso sano, aquí está el hueso afectado. Le puse esta flechita amarilla para que ustedes lo distingan. Y como vuelvo a platicar, les dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí está ustedes la osteocondritis del navicular o del escafoides tarsal. Este es el hueso sano, este es el hueso afectado. Y esta es una fotografía de cómo era Alban Kohler. Y Robert Kienbock de Viena, que está en un país que se llama Austria, describió, este es el escafoides y este es el hueso semilunar. Una característica de estos huesos es la esclerosis acompañado de una necrosis avascular. Entonces, la afección de la osteocondritis a nivel del hueso semilunar del carpo se llama enfermedad de Kienbock. Y aquí están estas osteocondritis idiopática, que son los centros secundarios de osificación, que también se llaman epífisis de presión. Y aquí están las fechas en las cuales fueron descritas. El mismo año de 1910, un norteamericano de Boston que se llamaba Arthur Legg, Perthes, que era un alemán, y Jacques Calvet, un francés, describieron el mismo año de 1910 la osteocondritis
de la epífisis de presión de la cabeza femoral. Lo que les habíamos platicado, la osteocondritis del cóndilo humeral fue descrita por Panner en 1927 y la osteocondritis de la cabeza del segundo metatarsiano fue descrita por Freiberg, un norteamericano. Esta fue en 1914. En la columna vertebral hay una enfermedad, una osteocondritis que se llama Scheuermann, que fue descrita en 1920, y en la apofisitis del calcáneo, por otro norteamericano, descrita en el año de 1912. Qué padre con el puntero láser, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad, de las más comunes, que fue descrita en el año de 1910, afecta a los niños desde los 2 años hasta los 12 años. Y aquí está Arthur Legg. Esta es una fotografía que me mandaron desde Boston. Me mandaron una fotografía grande. Entonces, donde estaba él incluido, tuve que recortarla, por eso se ve muy pixelada. ¿La alcanzan a ver? Y este es el alemán George Clement Perthes. Que describió también en el año de 1910 esta enfermedad. Y este es el francés que se llamaba Jacques Calvet. Estos 3 describieron. Y la necrosis avascular, las fases de la necrosis avascular de la cabeza femoral fueron descritas por Anthony Catterall en 1980. Él habla de una fase precoz de avascularidad con fragmentación, luego una fase de revascularización con depósito y resorción ósea, una fase de curación ósea y una fase de deformidad residual. Esta fue descrita en el año de 1980 por este inglés. Y aquí está la foto de Anthony Catterall, ¿sí? Este inglés que les platiqué. También describió Y este hombre que describió la osteocondritis de esta epífisis de presión del cóndilo humeral del capitellum fue descrita por este danés en el año de 1927. Aquí tienen ustedes la foto de Panner. Y esta es una enfermedad que se observa en los peloteros, en las gentes que practican el béisbol, sobre todo en las ligas menores de béisbol, sobre todo en los países como del primer mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Claro, también ocurre en otros países, pero los que practican más las ligas menores son los norteamericanos. Aquí está la osteocondritis del capitellum o capitulum humeri, descrita por Hans Jensen Panner. Entonces, aquí está otra vez, esta es la cabeza del radio y este es el cóndilo humeral. Aquí está la tróclea, este es el cúbito. Aquí está lo que les platiqué, esta es una osteocondritis del capitellum o del cóndilo humeral. Y este es lo que les platiqué. ¿Alguien sabe inglés que me lo lea? Quiero oír a alguien que me lo lea en inglés. Jorge. Pero ya no se tarden. Ya voy. Dice treatment orthopedic referral appropriate as an MRI. Stop often. Sube más al volumen, ¿eh? A ver, espérame. Orthopedic referral appropriate as is MRI. Stop offending activities, typically throwing, baseball or hard springs, gymnastics, rest, elbow. May consider splinting for a few weeks. Typically, symptoms will resolve in a few months, and capitellum ossification will normalize within 2 years.
Long-term prognosis excellent in most cases. Ahora tradúceselo para tus compañeros. Referendo ortopédico apropiado como un MRI. Detener las actividades. No, MRR, ¿qué significa? No sé. Magnetic. Sé que es un estudio, pero no sé cuál sea. Estudio se llama resonancia magnética. Okay. Imagen de resonancia magnética. Luego. Dice, parar actividades de ofensa o ofensivas. Sí. Tipicales como la pelota de béisbol o las handsprings son las barras de las gimnastas, ¿no? Exacto. Dice descansar codo. Sí. Puede considerar splinting por algunas semanas. Ay, no sé cómo traducir splinting. Splinting es colocar una férula. Okay. Los síntomas típicos se resolverán en algunos meses y la Sí. clasificación del capiteleum se normalizará en 2 años. Dentro de 2 años. Long-term prognosis excellent en los casos. El prognosis largo será excelente en la mayoría de los casos. El pronóstico a largo plazo será excelente en la mayoría de los casos, ¿sí? Aquí está lo que les platiqué, los pitchers de béisbol en las ligas pequeñas y las niñas que hacen gimnasia. Gimnasia, para que lo anoten por ahí, gimnasia significa desnudo, es una palabra griega, de origen griego, que significa desnudo, porque los Juegos Olímpicos a los cuales no asistían las mujeres cuando se desarrollaron en Olimpia, los jugadores lo hacían, o los deportistas lo hacían desnudos. Entonces, gimnasia significa desnudo. Otra cosa que aprendieron. Esta es la enfermedad de Freiberg, que es la afección de la cabeza del segundo metatarsiano. También a veces se afecta el tercero. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, aquí está la foto de Albert Henry Freiberg de Estados Unidos, que la describió en 1914. Y esta es la apofisitis del calcáneo, que fue descrita por este otro norteamericano. Esta es la apofisitis del calcáneo. Aquí se inserta el tendón de Aquiles. Esta es la zona de inserción. Está por fuera de la inserción del tendón de Aquiles. También les pasa a los niños deportistas. Esta es la epífisis de crecimiento del calcáneo, el talón, ¿sí? Esta es la enfermedad de Sever. Y aquí está este norteamericano que describió esta enfermedad, que se llamaba James Warren Sever, en Estados Unidos en el año de 1912. Y esta es una enfermedad de Chandler, es una idiopática. Este es un término que inventamos los médicos hace varios siglos. Llamamos idiopática cuando no sabemos cuál sea la causa. Entonces, es una enfermedad para decir, no sé qué la ocasiona. Idiopática es llamarle desconocida. Y la inventamos los médicos hace más de 300 años. Fue descrita en 1948. No tengo foto de este hombre, por eso no se las puse. Y la etiología conocida es la avulsión, que también avulsión significa arrancamiento de la apófisis de tracción de la tuberosidad anterior de la tibia. También se llama enfermedad de Osgood, otro bostoniano, y este era de Zúrich. Zúrich está ¿en qué parte? ¿Alguien sabe dónde es Zúrich? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Suiza, ¿no? Creo en Suiza, ¿Eh? Creo en Suiza, no estoy seguro, pero creo en Suiza. En Zúrich es en Suiza, sí. ¿Y Boston dónde está?
Boston, Estados Unidos, ¿no? Exacto. Fue descrita en el año de 1903 y es una avulsión de la inserción del tendón rotuliano en el polo inferior. También se pone, como aquí le puse yo, tuberosidad anterior. Y enseguida esta enfermedad que se llama en el polo inferior de la rótula, que se llama enfermedad de Sinding-Larsen, que la describió en 1921 en Noruega, y Johansson, un sueco, que la describió al año siguiente, por eso se llama enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. Esta es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que aparece en adolescentes. ¿Alguno de ustedes la ha tenido, chavos? ¿No? ¿Alguien la ha tenido? No, pero sí es muy común en los que juegan fútbol. Exactamente. Por eso se llama, por avulsión, o sea, los jugadores de fútbol lo padecen mucho. Aquí se ve otra vez la tuberosidad anterior de la tibia, cómo está inflamada. Aquí está, este es un adolescente. Vean el cuádriceps, que está formado por 4 músculos. Pregunta de examen. Rodea la rótula y se inserta en el tubérculo anterior de la tibia. Aquí está cómo se ve la enfermedad de Osgood-Schlatter, y aquí está cómo está fragmentado por la tracción excesiva del tendón rotuliano sobre el tubérculo anterior de la tibia. Me ha tocado operar niños o muchachos adolescentes y hasta niñas que juegan fútbol. La única cosa que podemos hacer aquí es abrimos el tendón rotuliano y resecamos estos fragmentos que se alcanzan a ver aquí, con lo cual desaparecen los síntomas. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que en la enfermedad de Panner, o sea, dejar de jugar fútbol. Aquí está Karl Schlatter de Zúrich, en Suiza, y aquí está Robert Osgood de Boston, de Estados Unidos. Y esta es la enfermedad del polo inferior de la rótula, que se llama Sinding-Larsen de Noruega, en 1921, y Johansson en 1922. Por eso se llama enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. Esta es una necrosis avascular tangencial en las epífisis de presión que tiene un nombre que se llama osteocondritis disecante. Cuando aparece en el cóndilo femoral, generalmente en el cóndilo femoral medial de la rodilla, puede aparecer en la cabeza femoral y puede aparecer también a nivel del tobillo en el astrágalo. La osteocondritis disecante es otra forma de osteocondritis y se produce cuando pequeñas porciones de cartílago y hueso subcondral se desprenden. ¿Quieren tomarle una foto? ¿Ya? Ya. Ya, doctor. Bueno, se produce cuando pequeñas porciones de cartílago y hueso subcondral se desprenden en la articulación por falta de flujo de sangre y entonces produce una necrosis avascular. Y esto puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en la rodilla. Bueno, la osteocondritis disecante infantil y juvenil. Se considera osteocondritis disecante infantil y juvenil. Tómenle una foto a esta pregunta de examen. Cuando ocurre en pacientes entre los 4 y los 16 años de edad con la zona de crecimiento o fisis o placa de crecimiento abiertas, fíjense, entre los 4 y los 16 años. Después de los 16 años ya podemos hablar, ya aquí ya terminó el crecimiento,
¿Cómo les dicen a los adolescentes? Teenagers. Sí, ¿Alguien hable? sí, sí, sí se les Sí, dice. doctor. Teenager. Sí. Teens, Bueno, entonces dice, en cambio, cuando la lesión se presenta en adolescentes mayores de los 16 años con fisis cerradas, debe ser clasificada como osteocondritis disecante del adulto. ¿Ya le tomaron foto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Existe una prueba que se llama la prueba de Wilson. De Wilson hay unas pelotas para jugar básquetbol que se llaman, la marca es Wilson. ¿Sí se acordaron? Sí. Sí. Bueno, fíjense. ¿Alguien lee, por favor? La prueba de Wilson consiste en flexionar la rodilla a 90 grados y aplicar rotación interna máxima, posteriormente extender de forma gradual. En rotación interna máxima. Sí. Deja un espacio, lleva una coma, ¿no? Sí. Posteriormente extender de forma gradual, con lo que el paciente, al llegar a 30 grados de extensión, refiere dolor en la zona afectada, generalmente en el cóndilo femoral medial. Bueno, entonces la prueba de Wilson, de diagnóstico de la osteocondritis disecante. Entonces, el estudio mejor para hacer el diagnóstico es la resonancia magnética nuclear. ¿Alguien lee? Julieta, ¿quieres leer, Julieta, por favor? Sí, osteocondritis disecante. La resonancia magnética es el estudio fundamental para establecer el diagnóstico, determinar el tamaño de la lesión, planear el tratamiento adecuado y elaborar un pronóstico. Localización más frecuente es la zona lateral del cóndilo medial del fémur. Bueno, muy bien. Aquí está el cóndilo medial del fémur. Aquí está la lesión en el cóndilo, es el cóndilo medial del fémur. ¿Por qué digo que es el cóndilo medial del fémur? ¿Qué estructura es esta? Les dije que se llama fíbula, que también se llama ¿cómo? Peroné, ¿verdad? Y el peroné está en la parte lateral, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, aquí no hay modo de saber de qué lado es. Esta es una resonancia magnética, no puedo, aquí no alcanzo a ver el peroné. En este dibujo sí. Entonces, aquí habíamos dicho que es el cóndilo medial, la zona lateral del cóndilo medial del fémur. ¿Sí? Entonces, aquí está la zona lateral, la zona medial, porque aquí está la parte media de la rodilla, la cara externa de la rodilla, estos son los meniscos, y este es un pedazo de hueso subcondral con cartílago que se desprendió. Bueno. Y con esto terminamos. ¿Cuánto nos queda? Quedan todavía como 8 minutos, doctor. Bueno. ¿Preguntas, chavos? Juan Tierra Fría. Juan Tierra Fría. ¿De profe? Juan Tierra Fría, ¿estás por ahí? Sí. ¿Preguntas? No, ninguna. Ninguna. La otra Fanny, Stephanie Martínez. Hola. Hola. No tengo preguntas. ¿Te quedó muy claro? Hola, Mariana Patiño. Hola, doctor. ¿Cuántas Fanny hay? Hay otra Stephanie, ¿verdad? Hay 3, creo. En mi grupo hay 3, doctor. Sí. Bueno, 4 con